En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en este domingo que es conocido como el Domingo del Buen Pastor, porque escucharemos ese relato en el Evangelio. Cristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No ha venido a aprovecharse de los hombres, ha venido a pagar el precio contraído por nuestro pecado para liberarnos de la esclavitud a la que el pecado nos tenía sometido. ¿Cuántas veces no comprendemos los planes de Dios? En tantos momentos de la vida tenemos que abrazar las cruces inevitables que duelen y pesan. En los momentos de cruz, de oscuridad, cuando no comprendas los planes de Dios, recuerda que Él pagó la deuda contraída por tu pecado y que se dio enteramente para que tú puedas tener vida y libertad. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias.
Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen del buen pastor pone ante nuestros ojos una de las notas características de cómo ama Dios. Dios ama entregándose. El amor de Dios, dicen los teólogos, es un amor oblativo, es decir, un amor de entrega. Se entrega para salvarnos, se entrega porque quiere nuestra felicidad y nuestra salvación. Cristo da la vida para que nosotros podamos tener vida. Por eso creo que lo primero que tenemos que recordar los cristianos, sobre todo en los momentos difíciles, es que Dios nos ama. Es que no comprendo los planes de Dios. ¿Por qué el Señor permite esta cruz? ¿Por qué parece que no responde a mis súplicas? ¿Por qué parece que no me hace caso? En esos momentos donde no comprendes los planes del Señor, cuando la cruz llama a la puerta de tu vida, cuando esa cruz o ese misterio supone un reto para tu fe, porque decimos que Dios es amor, pero sin embargo parece que no responde, en esos momentos recuerda que a Dios sí le interesas. Le interesas tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Le interesas tanto que la prueba máxima del amor de Dios no es solo que perdona nuestras faltas, es que para perdonar nuestras faltas, para recuperarnos y por lo tanto darnos vida, ha pagado un precio muy alto, nada más y nada menos que la sangre de Cristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, asumió nuestra condición humana para compartir con nosotros los problemas que comparte todo ser humano y para, subiendo en la cruz, condonar la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, en los momentos de dolor, de oscuridad, de tiniebla, de duda, de temor, mira la cruz de Cristo. Es la prueba máxima de que Dios te ama. Es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. A Dios le interesas. Otra cosa distinta es que tengas que aceptar el misterio,
que haya momentos en la vida donde no puedas comprender los planes de Dios, que no sepas por qué el Señor ha permitido ese acontecimiento doloroso para ti o para alguien de tu familia, que no entiendas por qué, a pesar de que le pides algo que tú crees que es bueno, el Señor no te lo concede. En esos momentos no te rebeles contra Dios, porque no sirve de nada. Cuando te rebelas contra Dios, ¿la cruz deja de existir? ¿O es que los que no tienen fe no tienen cruces, no tienen enfermedades? Cuando te rebelas contra Dios, tienes dos problemas. Por una parte, la cruz, la adversidad, la enfermedad, la muerte del ser querido que ya no está a tu lado. Y por otra parte, el que estás solo, porque como te has rebelado contra Dios, no encuentras esperanza, sentido, consuelo. Mientras que cuando te acercas al Señor, mientras que cuando te fías de Él, como hizo la Virgen María, una espada traspasó su corazón cuando tuvo en su regazo el cuerpo inerte y sin vida de su Hijo Jesús. El dolor, Dios lo permitió, pero sin embargo ella no dudó de que el Señor, que es fiel a su palabra, cumple sus promesas. Y porque no dudó, no desesperó, asumió el dolor, sufrió como madre que pierde a su hijo, pero la esperanza la sostuvo mientras su hijo estaba muerto. Después la resurrección hizo que ella viera colmada todos sus anhelos y la esperanza que tenía. La resurrección de Cristo significó para la Virgen como madre la alegría de ver a su hijo vivo, y como madre que tiene fe, también la confirmación de que Dios no miente, no juega, no engaña a los hombres. A Dios le interesas. Otra cosa es que tengas que aceptar el misterio, porque Dios es más grande que tú, porque llega un momento en el que no podemos comprender siempre los planes de Dios. En esos momentos miremos la cruz de Cristo. Esa cruz nos dará paz, nos dará luz, nos dará esperanza. Dios no ha prometido quitarnos los problemas, pero sí ha prometido consolarnos. Dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Si acudes a Él, cargado con tus problemas, con tus pecados, pero eres humilde y le abres tu corazón, experimentarás el consuelo que el Señor te da. No te prives de su amor, no te prives de la esperanza que da la fe. El que no tiene fe tiene cruces, pero tiene que cargar solo con ellas. Los que tenemos fe tenemos cruces, pero no la llevamos solos. El Señor sale como cirineo a ayudarnos a llevar la cruz. Y dándole un sentido cristiano a esa cruz, experimentamos que es más liviana y llevadera que si la lleváramos sin fe y sin esperanza. Esa es la primera enseñanza. A Dios le interesas. Él es el buen pastor que envía a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvar al mundo. Déjate cuidar, déjate sanar por el Señor. Pero la figura y el Evangelio de hoy, la figura del buen pastor, no se puede entender plenamente sin otra figura que aparece en el Evangelio: el lobo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ve venir al lobo y no huye, dice el Señor. ¿Quién es el lobo en nuestra vida? El lobo es el demonio. El demonio no es una figura mitológica inventada por los hombres para transmitir miedo y de esa manera lograr mover el corazón de las personas. El demonio, según nos enseña la Sagrada Escritura, era Luzbel, el ángel más bello, que por soberbia se rebela junto con un grupo de ángeles contra el Señor. Y se rebela contra el Señor, pero es vencido por Miguel Ángel, el arcángel San Miguel, que reta al demonio y dice: ¿quién como Dios? El demonio actúa en la vida de los hombres, pero el demonio no es Dios. Leí hace unos años un libro que os recomiendo. Es un libro que tiene miga, no es un libro fácil de leer, pero es un libro que os ayudará a entender quién es el demonio y cómo actúa el demonio. No está escrito por ningún exorcista. Es un libro escrito por un autor inglés que no se convirtió, parece ser, al catolicismo, pero que estaba muy cercano al mismo. C.S. Lewis escribe un libro que se titula Cartas
del diablo a su sobrino. Lógicamente no existen tales cartas, es toda una invención suya, donde él pone, basándose en la escritura y en la tradición, pone en ese libro, en esas supuestas cartas, cómo funciona, cómo actúa el demonio y sus ángeles y sus compañeros. Y hay dos cosas que a mí me interesa destacar de lo que yo recuerdo de aquel libro. La primera de ellas es cómo el demonio desea que no se hable de él, porque si no se habla de él no se le identifica, que parezca que no existe, porque si no hablamos del demonio y del mal, parece que todo es obra de los hombres o que el mal no existe y que por lo tanto tú puedes decidir en un momento determinado, por ejemplo, abortar, en un momento determinado recurrir a la eutanasia. No, hay actos que son intrínsecamente malos. ¿Por qué son intrínsecamente malos? Porque atentan contra Dios y su amor, porque atentan contra el ser humano y la dignidad del mismo, porque atentan contra los planes del Señor. Y por eso la existencia del demonio como aquel que nos tienta, en los evangelios aparece claramente que Satanás tienta 3 veces al Señor, y aparece claramente que Jesús expulsa a demonios que están en personas, a endemoniados que son liberados por Jesús. O sea que no es algo inventado. Cuando yo creo en la existencia del demonio, que no es Dios, pero que es el ángel caído, estoy por tanto diciendo que existe el bien, existe el mal. Estoy por tanto creyendo que no todo depende de mi opinión, que hay actos que son buenos y otros que son intrínsecamente malos. La existencia del demonio, saber que existe, me ayuda a entenderme también, a entender por qué, además de mi debilidad y fragilidad, que es el pecado original, y que es una espina que todos tenemos clavada, la concupiscencia, además de eso, a veces siento tentaciones, porque el demonio me tienta, me instiga, me asedia, para que hagan mal y no haga el bien, para que no haga la voluntad de Dios. Él es feliz cuando nosotros, en lugar de ser buenos hijos, buenas ovejas, somos ovejas díscolas, que no hacemos caso a lo que Cristo, el buen pastor, nos indica. Por una parte, la existencia del demonio y por otra parte, los gestos y los actos. Decía el libro que en una de las cartas el demonio le decía a su sobrino lo siguiente: querido sobrino, conviene que intentes y logres que los hombres cuando entren en el templo no se arrodillen ante el sagrario, porque los gestos, dice él, expresan lo que siente el corazón del hombre. Y cuando tú entras en una iglesia, ves la lucecita que indica la presencia real de Cristo en la Eucaristía y no te arrodillas, más pronto que tarde empiezas a perder el respeto al Señor. Y tú dirás, qué tontería. Cuando leí el libro, analizando después muchas situaciones que ocurren en nuestra iglesia, por ejemplo, hay muchos templos donde ya no hay rodillero, no hay posibilidad de que los laicos se arrodillen. Lo han quitado supuestamente porque las personas son mayores, porque las personas tienen achaques. Y digo yo, es que en el siglo XVI las personas no tenían achaques. Es que en el siglo V las personas no tenían achaques. Es que no tenemos nosotros mejor sanidad que las que tenían nuestros antepasados en el siglo XVI, XVII o XVIII. ¿Por qué quitar los rodilleros? ¿Y en cuántos confesionarios ya no hay posibilidad de arrodillarte? Yo recuerdo cuando estuve en Alicante, en mi parroquia, yo fui a una parroquia que era diocesana, en mi parroquia había un confesionario. El cura tenía su silla y el penitente también, pero no había posibilidad de arrodillarse. Y yo me preguntaba, ¿y nuestros mayores? Que se arrodillaban como señal de humildad, como señal también de respeto ante el Señor. Los gestos del cuerpo expresan lo que siente el corazón del hombre. Claro que cuando tú entras en una iglesia y no ves posibilidad de arrodillarte, no te arrodillas, te sientas
y no tienes mala intención, pero eso va calando en ti ese relativismo, ese no dar tanta importancia, ese ¿y qué más da? El Señor lo comprende. Oiga que no, que el Señor, es el Todopoderoso, y yo no me arrodillo ante nadie, pero sí ante Dios. Y yo no hinco mi rodilla ante ninguna persona ni mandatario en este mundo, pero sí ante Dios, porque es el Señor. Hombre, si estoy enfermo, no lo haré, pero ¿cuántas veces no lo estamos? Y por comodidad no nos arrodillamos. Yo hago un esfuerzo todos los días que entro en el templo, cuando están las puertas cerradas y entro a rezar, hago un esfuerzo porque cuando paso delante del sagrario no haga simplemente una inclinación de cabeza, me arrodillo. Nadie me ve, Dios sí me ve, es mi Señor. Y porque es mi Señor me arrodillo. Y si dejara de hacerlo, me acostumbraría a no hacerlo. Y eso indicaría que mi corazón no tiene a Dios en el primer lugar. Alguno dirá, qué exagerado. No. Los gestos del cuerpo expresan lo que siente el corazón del hombre. Esto lo decía C.S. Lewis, porque él ya intuyó que ese relativismo en el que estaba cayendo la Iglesia de su época solo conllevaba el dejar de respetar al Señor. Solo ante Él nos arrodillamos, porque es nuestro Señor. El demonio existe, nos reta, nos tienta, pero no es Dios. Por eso nos tenemos que acercar al Señor, al buen pastor, para que Él nos dé vida, comiendo y bebiendo su sangre, para que de esa manera tengamos vida eterna, podamos luchar contra las tentaciones y si hemos caído confesándonos, podamos levantarnos para empezar de nuevo. Dios te ama, a Dios le importas, a Dios le interesas, no lo dudes nunca. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos con nuestras obras de caridad y misericordia consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz especialmente en Tierra Santa. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por Tony, Nilo, María Luisa, Federico, Rosario, Joaquín, José Miguel, por los difuntos de las familias Juárez Guani y familia Carvajal Aguilera, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando un padre abraza a su hijo para protegerlo de algún mal, ese gesto expresa lo que siente su corazón. Cuando una madre, con dulzura, cuida a su hijo enfermo, ese gesto expresa lo que siente su corazón. Cuando como cristianos nos arrodillamos ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ese gesto expresa lo que sentimos en el corazón. Y si nos arrodillamos ante el Señor, escucharemos también sus palabras, sabremos que es el Señor, y por eso, cuando no comprendamos sus planes, no desesperaremos, aceptaremos el misterio, confiaremos en Él, pediremos ayuda porque la necesitamos, pero no caeremos en la desesperanza. Los gestos del cuerpo expresan lo que siente el corazón y el alma del ser humano. Que nuestro agradecimiento y nuestro amor lo expresemos también con nuestra vida, consolando, ayudando, defendiendo la verdad y la justicia. De esa manera seremos testimonio del amor de Dios. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la información del campamento para niños que, como todos los años, la parroquia va a organizar en el mes de julio. Es un campamento católico, donde los niños no solo están entretenidos, sino que el campamento tiene como finalidad, mediante los juegos, enseñarles los valores y virtudes cristianos, para que lo practiquen y de esa manera puedan ir haciendo los suyos. Y además que niños que tienen la misma fe, que vienen de familias similares, puedan conocerse para que después tengan un grupo de amigos, un grupo de referencia, porque nadar contracorriente, nadar solo, cuesta, los adultos lo sabéis, cuesta mucho. Es bueno que los hijos tengan grupos de amigos que tengan los mismos valores y virtudes, la misma fe que ellos tienen. Por lo tanto, el campamento es un instrumento más. Aquellos que estéis interesados, es para niños de 7 a 13 años. Susana os facilita la ficha informativa. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María, la Reina de la Paz, que interceda para que haya paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa. Regina Celi, letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora